sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya la luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenos días o buenas tardes, allí donde se encuentren, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Comienza en este momento Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina. Agradecemos a Radio Mantra que permite que nos reunamos y permite que nos podamos comunicar con todos ustedes. Y también agradecemos a todos los que hacen posible este programa, buscando citas del tema de la semana, manejando imágenes, audios, videos, a todos los que hacen algo, enorme agradecimiento. Y a los queridos oyentes que nos mandan su feedback, su respuesta en distintos lugares, sobre todo en YouTube, están empezando después que ven el video, están empezando a decirnos por qué les gustó y a agradecer a todos ellos. Muchas gracias, ¿no? Marcela se encarga de recopilarlo y traerlos al equipo, y entonces eso nos da fuerza para seguir adelante. Bueno, dicho esto, vamos a ver acá alrededor de la mesa, al lado mío está Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues hola Daniel, hola compañeros y queridos oyentes. La verdad es que estamos aquí un miércoles más. Pareciera que más preocupados, pero siempre debemos estar atentos. La preocupación debe tornarse en atención, yo creo. Vamos a ver qué nos trae el análisis y este programa, estas reflexiones que hacemos todos juntos, esta investigación. Vamos a ver. Bueno, y al lado está el otro Jesús, el arcano, el de Barcelona. Hola, buenas tardes. Pues mira, estamos en la edición 659 de nuestro querido programa de Sirviendo a la Humanidad. Y hay que decir que el día 23 entraremos en Escorpio y el 28 tenemos una maravillosa luna llena en Escorpio. Las pruebas del camino. Gracias, Jesús. También está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Dani. Un saludo para todos los oyentes también, para ustedes en la mesa. Y me parece que es un tema el que vamos a conversar hoy tan actual y tan práctico, tan necesario, que, bueno, esperemos que salga lo mejor de cada uno a través del corazón y abrace a todos los oyentes. Así que muchas gracias, Dani. Y sigue Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Pues saludos, muy bien, Daniel.
contenta de estar aquí, también expectante. Creo que es un programa necesario. Nos preguntamos qué necesitarán los oyentes y qué necesitamos nosotros. Y bueno, surgió esto. Pues bueno, a ver si estamos inspirados y aportamos el granito de arena y aprendemos como siempre. Gracias. Y cerrando el círculo mágico del día de hoy está Rafa desde Valencia. Sí, hola, saludos a todos amigos. Y nada, como siempre aquí para compartir en este coloquio que vamos a tener, y tratamos todos de irradiar lo mejor que tenemos, irradiar con la mejor buena voluntad, pues las mejores energías para el bien, para la paz, etcétera. Eso hay que hacerlo siempre, no solamente en el programa. Así que adelante. Gracias, Rafa. Vamos allá. El tema del programa de hoy es la observación atenta de la situación mundial. Pareciera que dirigimos nuestra atención a la situación mundial cada vez que ésta se torna más convulsa, más dolorosa, más trágica y aún si cabe, más terrible. Vivimos estos días un conflicto que, no siendo nuevo, se hace tan extremo que la razón y las razones se diluyen tanto en el dolor propio que el dolor del prójimo, el de los otros, con los que la vida nos invita a convivir, no existiera. Estamos claramente ante un conflicto de ideas del que se deriva un mayor dolor y separatividad. Perdemos la razón y en la sin razón cobramos fuerza para justificar posiciones inaceptables que no eliminan el dolor propio al tiempo que hacen insoportable el dolor del otro. Pareciera que en estas situaciones no nos importa el dolor del otro, ese otro al que hacemos desaparecer sin importar la forma, por más cruel que ésta pueda ser. El ritmo de los tiempos viene acelerándose desde las últimas décadas del siglo XX y en el presente siglo. Cuando habíamos querido creer que los problemas de nuestro atribulado mundo podrían ser encauzados a través de la unidad de las naciones y de los pueblos, nos damos cuenta de la tremenda oposición a la transformación total que encontramos en nosotros mismos y en la sociedad en general, en cada nación, en cada región del mundo. No basta con que cada conflicto que repunte o se agrave volvamos a sentir el miedo e imaginemos la forma en que las consecuencias podrían afectarnos personalmente. La interdependencia es nota clara y dominante y todos la percibimos aunque la neguemos cuando ella exija de nosotros una actitud determinada, una acción correcta. La vida nos pone a prueba y nos intima a que observemos muy atentamente lo que sucede en el mundo. Si Jiddu Krishnamurti tanto insistió en que comprendiéramos que el mundo no es algo separado o distinto de nosotros, es porque en ello está la clave de la verdadera comprensión de la vida. Dice el principio hermético de la analogía que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Si somos sinceros y honestos, acabaremos por entender que el conflicto en cada uno de nosotros es exactamente igual que el conflicto en el grupo, en la comunidad, en la nación, en la humanidad. Juan de la Cruz expresó bellamente la necesidad de que nos amáramos y de que prestáramos atención al amor en nuestra vida en su conocida frase: al atardecer de nuestras vidas seremos examinados en el amor. Todos llegaremos antes o después a estar ante la presencia del juicio de la verdad. Y me pregunto, ¿quién podrá resistir el juicio de la verdad, el juicio del amor? Mahatma Gandhi insistía en proclamar que no hay camino para la paz. La paz es el camino. Examinemos juntos esta cuestión y preguntémonos, ¿qué es lo que nos separa de entender sin embajes, sin rodeos, pretextos o mentiras, que no hay otro camino que el del amor a cada paso? ¿Cuántas muertes y atrocidades
en nombre de mis modos de entender las cuestiones, tendremos que seguir viviendo hasta comprender que no hay un yo y un tú, sino un nosotros. ¿Seguiremos siendo partícipes y cómplices de los que miran hacia otro lado? ¿Seguiremos desatendiendo la necesidad y el dolor del otro? ¿Seguiremos justificando con ideas la posición de una parte o de la otra para permitir que el odio se pare, que la masacre siga imperando en nuestro atribulado mundo? ¿Seguiremos trivializando la vida con la idea de que todo se reduce y complace con un like o un dislike en una pantalla de teléfono móvil o celular? ¿Seguiremos desatendiendo el mandato del amor de atender, de prestar atención a la vida? ¿O por el contrario, olvidándonos de las cosas y formas del pasado, nos dedicaremos y esforzaremos en vivir nuestras posibilidades espirituales más elevadas? ¿Estamos dispuestos a vivir en la atención del amor? ¿Estamos dispuestos al olvido del yo para vivir en la unidad del nosotros? Bueno, en este programa se nos acumularon muchas preguntas, ¿no? Vamos a leer unos textos y vamos a conversar sobre el tema, a ver si encontramos algunas respuestas. Así que adelante. Desde un punto de vista más actual, podemos decir que la hostilidad es una reacción frente al miedo. Muchas veces cuesta ver que es así. Por tanto, no se produce esto solo ante un peligro gravísimo, cuando la amenaza atenta contra mi vida, o mi dinero, o mi familia, aunque esto también puede ocurrir, sino que de hecho, y en un grado u otro, vivo la amenaza absolutamente en todos los planos. Ahora podemos ver que hay un ternario en lugar de un binario de opuestos. El amor se opone al miedo, y el amor se opone también a la hostilidad. En realidad es una forma negativa. El amor tiende a incluir, a acercarse, a integrar. Está siempre dirigido hacia una conciencia de unidad. El temor tiende a hacerle encoger a uno o alejarse. Y la hostilidad tiende a hacerse con el otro para destruirlo. Como ven, la dirección es completamente opuesta a la del amor. Hay dos reacciones opuestas al amor. O huyo o destruyo al contrincante, si puedo. Las dos son opuestas a la actitud de inclusividad, de comprensión, de integración. Es un fragmento del libro Plenitud en la vida cotidiana de Antonio Blay. Si les dijese a ustedes que desde el ángulo de la jerarquía se está observando una inmensa cantidad de elementos débicos en cada uno de los que llamamos bloques separativos de la existencia, y cada cual está tratando de ayudar a aquellos que los están invocando. Si se invoca la guerra, vendrán los moradores de las sombras trayendo en sí y a su alrededor esta cantidad de elementos débicos discordantes que llevan en sus manos los dardos de la muerte que operarán sobre la humanidad. De ahí que la mejor de las magias que podemos realizar es pensar bien, en bien, y que todo cuanto ocurra en la existencia sea pasado por el tamiz de un discernimiento muy claro para ver claras las situaciones, para que cada cual a su manera y según su propio poder espiritual pueda hacer un vacío en el espacio y llenar este vacío del espacio que ha conquistado de elementos débicos de alta concentración amorosa, que vaya eliminando de sí todo compuesto orgánico molecular que constituye un sedimento para las fuerzas del mal. Quizá esta es la mejor de las magias, más
que hablaros de que un mago puede realizar este o tal prodigio es considerar lo que podemos hacer para mejorar una situación mundial, lo cual significa que pasamos del campo conceptual meramente informativo de los hechos a la experiencia virtual de tales hechos. Son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La magia, una actividad universal. La guerra es la proyección espectacular y sangrienta de nuestra vida diaria, ¿no es así? La guerra es una mera expresión externa de nuestro estado interno, una amplificación de nuestra actividad diaria. Es más espectacular, más sangrienta, más destructiva, pero es el resultado colectivo de nuestras actividades individuales. De suerte que vosotros y yo somos responsables de la guerra. ¿Y qué podemos hacer para detenerla? Es obvio que la guerra que nos amenaza constantemente no puede ser detenida por vosotros, ni por mí, porque ya está en movimiento, ya está desencadenándose, aunque todavía en el nivel psicológico principalmente. Como ya está en movimiento, no puede ser detenida. Los puntos en litigio son demasiados, excesivamente graves, y la suerte ya está echada. Pero vosotros y yo, viendo que la casa está ardiendo, podemos comprender las causas de ese incendio, alejarnos de él y edificar en un nuevo lugar con materiales diferentes que no sean combustibles, que no produzcan otras guerras. Eso es todo lo que podemos hacer. Vosotros y yo podemos ver qué es lo que engendra las guerras, y si nos interesa detenerlas, podemos empezar a transformarnos a nosotros mismos, que somos las causas de la guerra. Son palabras de Jiddu Krishnamurti. Bueno, el tema está planteado, ¿no? Hay un mundo convulsionado con varias guerras en andamiento, en proceso, unas cuantas, pero las más conocidas son las de Rusia y Ucrania, que parece eternizarse, y ahora la de Medio Oriente entre Israel y Palestina. Tal vez Jiddu Krishnamurti se refería a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando él estaba en vida, pero vemos que su descripción de la guerra y las causas de la guerra son las mismas, no importa en qué tiempo ocurran, ¿no? Entonces, un poco nos preguntamos cómo observar todo lo que está sucediendo sin alterarnos emocionalmente, sin entrar a tomar partido en una dualidad por distintas razones y alimentar la separatividad y la lucha. Es decir, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, aunque no tengamos la potestad de levantar una varita mágica, decir basta ya y se acaba la guerra? Es decir, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en esta situación tan difícil que estamos viviendo en el mundo? ¿Qué les parece, compañeros? Pues mira, entiendo que es una prueba piloto, es una experiencia directa para todos aquellos que estamos en el camino, queremos estarlo. Es difícil no tomar partido, porque en el momento que defendamos la postura de la búsqueda del alma y buscar un punto neutro elevado donde quepa un diálogo entre las partes, estamos tomando partido, un partido muy claro. Lo que sucede es que cuando hay un conflicto como este, por ejemplo, el de Palestina, que lleva ya enrocado bastantes décadas, unos 80 años, uno conoce la historia de la zona, eso está ahí, conoce también las intenciones de un grupo judío muy famoso, el sionismo, y conoce un poco el trabajo del pueblo palestino. También hay un problema muy grande, faltan líderes reales en ambos bandos. Incluso se podría aplicar también esta solución, este análisis al tema de Rusia. Ni uno ni otro, tema de Rusia y Ucrania, pueden representar una voluntad nueva. Básicamente porque uno tiene unas ansias imperialistas muy grandes y el otro, a mi modo de ver, con la excusa de la defensa, está cometiendo errores bastante grandes, abocando completamente todo al armamento. Y
lo triste es ver que tanto la Unión Europea como Naciones Unidas no se ponen firmes para pedir una conferencia de paz, que sería lo ideal, parar el fuego. Veremos qué pasará con el tema de Israel, de Palestina. Es un tema muy, muy complejo y que tiene que ver con ese gran capitalismo mundial que nos ha llevado a esta situación, que primeramente vino con el tema de la pandemia, nos prepararon psicológicamente, ha venido esta guerra y ahora viene esta otra. Yo me pregunto, ¿qué será lo siguiente? Nada más, gracias. Y también relacionado con el fragmento que he leído, si miramos psicológicamente al ser humano, a nosotros, vemos que al tener mente tenemos ideas y nos identificamos generalmente en mayor o menor grado con las ideas que tenemos. Y como no coincidimos con otros seres humanos que tienen otras ideas, porque son otras mentes, otra historia, otra serie de condicionantes, etcétera, entonces se establece ahí una tensión, una lucha. Y en el fragmento que he leído hablaba Antonio Blay del miedo. Y el miedo suele, aunque no lo creamos, estar muy presente, porque cuando hay una amenaza a nosotros, del tipo que sea, aunque sea solo de ideas, de tipo mental, surge el miedo. Y adoptamos tres actitudes: o nos quedamos paralizados, o huimos, o nos enfrentamos. Y ese enfrentamiento, según nuestro nivel de conciencia, será más o menos agresivo. Y entonces, si nos miramos psicológicamente, veremos, aunque seamos generalmente personas pacíficas, cómo a veces surge la agresividad, no necesariamente con las manos, incluso no con las palabras, puede ser con la mente, el pensamiento, el sentimiento de que tenemos la razón, quizá la tengamos más, pero hay un estado emocional que surge, que se opone, aunque tengamos más la razón que el otro, que los otros. Y entonces eso genera energía, porque todo, mente, emociones, es energía. La energía no queda aquí dentro, sale fuera, se va extendiendo. Y muchos miles y millones de seres humanos extendemos energías de unos mismos tipos, creando esos egregores, entre los cuales están los egregores de la agresividad, los egregores de la guerra, que son alimentados precisamente por las mentes de los seres humanos. Las guerras nacen en las mentes de los seres humanos. Por lo tanto, lo contrario también lo sabemos. Si en lugar de generar agresividad, generamos lo contrario, y no solo porque tengamos que pasarnos a la posición de los otros, sino que aun estando en desacuerdo, generemos sentimientos de armonía, de amor. Deseamos, aunque seamos más partidarios cuando hay un enfrentamiento entre dos personas o dos grupos, más de unos que de otros, pero que lo que irradiemos sean pensamientos, sentimientos de armonía, de que esos grupos, esos seres humanos, encuentren el equilibrio, la paz, la convivencia en lo diverso. Y por lo tanto, el destino, como ya sabemos, está en ir construyendo cada vez más seres humanos, ir construyendo esa paz, esa armonía, aún contando con las diferencias. Entonces esto lo podemos ver en nosotros, en nuestro entorno, y no es tan difícil, es cuestión de querer, y lo podemos ir consiguiendo y contribuyendo a esa paz que deseamos muchos seres humanos. Mick, Jesús. Perdón. Me decía que me parece muy interesante el análisis que nos plantea Antonio Blay y que rescata en sus palabras Rafa, porque de alguna manera, ¿quién está libre del miedo? ¿Quién está libre de esas actuaciones que son mecánicas, que son compulsivas o que son producto de una redacción de nuestra personalidad y no del alma? Entonces la cuestión está en que, bueno, si atendemos, si queremos ver en realidad qué es la vida, podemos darnos cuenta de que cuando hay un conflicto y una confrontación,
cada una de las partes, sea nosotros mismos en relación con otro, o sea a nivel más colectivo, sea nacional, etcétera, no importa quién esté en conflicto, nos podemos dar cuenta de que cada una de las partes está tremendamente condicionada por las ideas y por los modos en que ha sido educada. De manera que si a nosotros nos han educado en Sebastopol, pues tendremos la manera de pensar de allí. Y si nos han educado en Kuala Lumpur, pues tendremos una manera de pensar de allí. Y eso es algo muy real. Y eso no queremos darnos cuenta de ello. Nos parece que nos gusta ser diferentes y proclamar nuestra autoidentidad, la identidad con la que estamos familiarizados y en la que hemos nacido, y no nos damos cuenta de que estamos viviendo en una vida que es una, que no puede separarnos, que está todo absolutamente interrelacionado, que formamos parte de esa misma vida una, y que si nosotros tomamos perspectiva y analizamos el conflicto desde fuera, porque a nosotros no nos afecte supuestamente en ningún caso y en ninguna medida, nos daremos cuenta de que sí, de que podemos valorar que los otros tienen una razón y que los otros tienen otra razón, y que bueno, ese es el conflicto entre la diferencia de razones. Todas son subjetivas, todas son relativas, pero hay una sola posición que, en mi parecer, no es que tengamos que adoptar una posición, no, es que tenemos que ser el amor, y el amor no adopta otra posición que ser partícipe de la vida una, y que es inclusiva y es incluyente, y por tanto nosotros tenemos que en nuestra vida personal, cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, ver muy atentamente qué es lo que en la mente nos separa de los demás. Esa idea en nuestra mente, esa idea mental de separación, de ser distinto, es la que origina cualquier clase de conflicto. Por tanto, si no estamos atendiendo al modo en que nosotros nos conducimos, nos comportamos y por qué y cuáles son las causas de nuestros comportamientos, difícilmente, si no estamos atendiendo a esa situación tanto individual pero también mundial, no vamos a ser sino partícipes de un bando, de otro bando, de un conflicto, de otro conflicto. En fin, al final esto nos exige que estemos muy conscientes, muy atentos, y si de verdad tenemos una mínima intuición de lo que es la unidad y lo que es el amor, tratar de hacerlo valer de todas las maneras, sin confrontación, aunque el conflicto siga existiendo, pero nosotros tenemos que mantener una cierta armonía y poder vivir el conflicto desde nuestra propia armonía. Eso está en nuestras manos individuales. No podremos parar las guerras, como decía Krishnamurti, pero sí podemos evitar que nosotros tengamos hasta el más mínimo conflicto. Y aunque eso parezca poco, es ya mucho. Pues sí, hablabas de vivir el conflicto en armonía. Y yo me pregunto, ¿desde dónde estamos observando para poder vivir en esa armonía? Porque si observamos desde la personalidad, bueno, cuando llegan las noticias podemos comprobar pues que yo misma lo compruebo. Si no estoy atenta puede surgir el miedo, puede surgir desesperanza, puede surgir todas estas emociones o estas ideas que el ver determinadas imágenes y conocer la situación nos produce. Y entiendo que desde la personalidad, desde la mente concreta, es imposible hallar una paz y es imposible observar correctamente. Siempre observaremos, porque además la información que nos llega es limitada, es sesgada, hay cruces, hay desinformación, cada bando quiere presentar el tema o lo que está sucediendo, el conflicto, para que le favorezca. Entonces, desde la personalidad, realmente ahí no vamos a conseguir mucho si observamos desde ahí. Si observamos desde ahí, lo más normal es que acabemos enmarañados con todo el ambiente y los egregores y todo lo que hay pululando en el ambiente. ¿Qué nos queda? Observar desde otro lugar. Observar desde otro lugar es la solución que tenemos, pero ¿cómo se observa desde otro lugar? Si estamos acostumbrados, como habéis dicho, por la educación, por la tradición, si somos un conglomerado de ideas que vienen de, ya se pierde, no se sabe de dónde, ¿no? ¿Cómo poder observar desde ese punto donde hay paz y desde ese punto donde ya no invocamos al amor, sino que somos amor?
cómo situarnos ahí en ese punto para poder observar de una forma útil que contribuya a lo que es esa paz real y verdadera. Yo creo que Vicente lo explica en el texto que ha expresado. Nos vaciamos y dejamos que sean los ángeles quienes trabajen. Ángeles, energía, yo diría el amor. El amor no lo vamos a encontrar tampoco en la personalidad que es separativa y solo quiere acumular para estar bien, acumular comodidades, placeres, acumular todo tipo de sensaciones que le resulten agradables. No se trata de eso el amor, la personalidad no lo conoce. Entonces, ¿qué nos queda? Silenciarnos para poder ser canales e instrumentos de otro tipo de amor que no es el nuestro, es el amor del alma, el amor de la vida, la comprensión lúcida de lo que ocurre. Quizá no tengamos los hechos concretos, los conocimientos concretos de la situación, pero sí que existe una comprensión de lo que podemos hacer nosotros individualmente, de cómo podemos observar desde ese punto de paz. Y yo creo que es el reto que tenemos ahora mismo. Comentabais que vamos a entrar en Escorpio, es un signo muy fuerte y va a sacar mucho de nosotros y tendremos que estar muy, muy observantes y darnos cuenta de cuándo observa la personalidad y cuándo está observando el alma. Y cuando la personalidad nos enganche, estar todavía más atentos, más silenciosos, abrirnos y quizá invocar o pedir ayuda al principio crístico que hay en nosotros, hacer ese silencio y dejar que ese principio actúe, que sean los que saben, que sean los que aman, que sean ellos los que actúen a través de nosotros. Eso se me ocurre compartir. Y una de las reglas o puntos básicos que tiene Agni Yoga es la atención. Y está tan ligado con lo que estamos comentando hoy, que es la observación atenta de los hechos que están sucediendo, que son muchísimos, además de las guerras, movimientos económicos, el hambre, el cambio climático, todos son hechos que están sucediendo actualmente. Y también la observación atenta interior, de todo lo que nos va sucediendo. Entonces estamos en un campo de oportunidad muy grande, en general todos los seres humanos, para tener una observación más bien desapegada, es decir, poder tomar la distancia necesaria para observar diferentes hechos, diferentes contextos y, si nos surge, dar esa respuesta. Jesús nos hablaba recién que la respuesta sea el amor, como también los textos, y para que realmente surja el amor, el ego tendría que estar, o la personalidad tendría que estar como bastante equilibrada para que pueda surgir el amor del corazón. Y mientras tanto, todo lo que vamos aprendiendo un poquito, es importante esa observación profunda, esa observación desapegada, esa impersonalidad que no es indiferencia, que no es insensibilidad, sino es situarse en ese punto de equilibrio que nos permite una visión completamente nueva de todos los hechos que están sucediendo. Incluso también es como que activa la intuición, la esencia, es como que se va destilando hasta llegar a lo más esencial de lo que podemos percibir de que está ocurriendo. Esto trae como consecuencia, si nosotros vamos experimentando ese aprendizaje interior de lo que es la observación atenta, una observación hacia nosotros mismos y hacia nosotros en los hechos, en lo que decimos, cómo actuamos. Entonces todo esto va refinando de alguna manera todas esas capas más difíciles de la personalidad. Va a llegar un momento en que esa deconstrucción que hablan algunos del ego, o ese conocimiento de cómo funciona, va a ir arrojando luz y cada vez más luz, y a partir de ahí también la apertura del corazón que permita una
observación desapegada y profunda de todos los hechos que van surgiendo, y de ahí después seguramente comentaremos, una vez que vamos teniendo esa observación, bueno, qué hacemos o qué no, por lo cual es todo un aprendizaje, no solamente individual, sino conjunto, y sobre todo la observación hacia uno mismo, ¿no? Eso es fundamental porque nos da mucho material para ir trabajando, para ir liberándonos. Bueno, como ustedes dijeron, lo que podemos hacer para que se terminen las guerras es cambiar nosotros mismos, ¿no? Vivir de una manera completamente diferente. Y los maestros de la Gran Fraternidad Blanca, a través del maestro Moria, dieron al mundo el Agni Yoga, que lo dieron como una dádiva de la nueva era, un regalo, pero que era un yoga del futuro. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué si es un yoga del futuro no esperaron los maestros a que ese futuro llegara dentro, no sé, 100, 200, 500, 700 o 1000 años para dar el Agni Yoga? Y la respuesta que me vino es que los problemas mundiales no se pueden resolver si la mayoría de los seres humanos, incluso los llamados líderes de las naciones, todavía están polarizados o viviendo en la zona de la personalidad o ego. Es imposible encontrar una solución. En cambio, el Agni Yoga, con sus 3 reglas básicas, por ejemplo, de la atención, a observar atentamente lo que ocurre dentro de nosotros, nos hace ver que estamos viviendo con creencias, con ideas preconcebidas, con fanatismos, con inseguridades, con miedo, y todo eso, al verlo, podemos solucionarlo y elevarnos a un nivel de silencio, a un nivel donde hay conciencia grupal, que es la conciencia del alma, y en ese silencio que se profundiza, vivir en serena expectación, observando atentamente todo lo que ocurre. Y en esa serena expectación o en esa contemplación ya no somos seres humanos separados, seres humanos egoístas, seres humanos agresivos. Somos seres humanos que pueden realmente vivir amando. El amor es una palabra que se ha repetido incansablemente, pero muy pocos, comparado a la población mundial, han desarrollado el amor dentro de sí mismo. El amor podría dar la solución, pero por eso es necesario un cambio general, ¿no? De dejar el yo, la personalidad, el ego inferior, para empezar a vivir de otra manera, en un nivel donde el corazón está despierto, el chakra cardíaco, el corazón está despierto, y entonces cuando el corazón está despierto mira la humanidad y ve que no hay separación entre los seres humanos. Todos los seres humanos somos uno, y esa es la conciencia grupal, ¿no? Somos uno, y entonces si somos uno, ¿cómo vamos a pelear con aquel, con el otro, que es uno conmigo, es parte de mí? Entonces, para solucionar el problema de las guerras, tiene que haber un cambio bastante importante dentro de nosotros, y que se generalice un poco, que no quede solo en unas pocas seres humanos, en unas pocas personas. Y yo creo que los maestros están trabajando con todos sus discípulos, aunque estos discípulos pertenezcan a las ramas que no hablan cuando se manifiestan externamente, no hablan con el lenguaje esotérico, sí están hablando acerca de la necesidad de la atención, del silencio y de la contemplación. Y eso está aumentando, así que llegado el momento se van a acabar las guerras. Y bueno, vamos ahora a 2 noticias que tenemos para comentarles. La primera es sobre el novilunio de Libra. Te invitamos a ver el novilunio de Libra con meditación que puedes encontrar en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. En esta oportunidad hemos conversado sobre la vida, obra y servicio de Peter Russell. Breve biografía de Peter Russell. Se licenció en Física Teórica y Psicología en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, donde estudió durante un tiempo bajo la autoridad de Stephen Hawking. Su posterior viaje a la India le condujo a una exploración de por vida de la meditación, la filosofía oriental y la naturaleza de la conciencia. A su vuelta,
profundiza en el campo de la psicología de la meditación en la Universidad de Bristol. A partir de entonces, su prioridad es la exploración y el desarrollo de la conciencia humana, hermanando las visiones orientales y occidentales de la mente. 3 libros importantes: La revolución de la conciencia, Ciencia, conciencia y luz, Déjalo ir, mención de otros libros, artículos, ensayos, página web y canal en YouTube. Y otra noticia que tenemos es la celebración del plenilunio de Escorpio de 2023, hacia él vamos. Y vamos para ello a compartir un extracto enviado, unas reflexiones que nos envía nuestra querida Joana, que son sobre notas sobre este signo de Escorpio. Nos dice así Joana: la influencia de Escorpio determina el cambio en la vida de la humanidad y del ser humano individual. Un factor importante para poder comenzar a contemplar este signo sin el temor de las pruebas que sin duda se pasarán hasta llegar a la tercera iniciación es que Escorpio está bajo la influencia de Sirio, que es la gran estrella de la iniciación y de la sensibilidad rigiendo a la jerarquía. Este factor relaciona Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Marte es el que lleva al ser humano al sacrificio en bien de los demás o a la más intensa crueldad por el fanatismo de lo que considera su verdad. Mercurio es vital para los procesos mentales y emocionales que destruyen y hacen renacer procesos. Le damos las gracias a Joana por sus reflexiones y palabras y comentaros que el próximo viernes 27 de octubre a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España, realizaremos la meditación de plenilunio por esta nuestra querida radio Mantra FM. Bueno, ya en breve tendremos más noticias. Y sin más, porque hoy no tenemos pausa, vamos a ir al segundo bloque de este tema que estamos tratando, que es la observación atenta de la situación mundial. Y a mí la verdad es que me gustaría, creo que viene muy al caso, si no os importa, recitar el mantra de unificación o mantra de unidad. Y dice así para los que no lo conocen: los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no de herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor, que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Vamos a los textos, adelante. Es evidente que la crisis actual en el mundo entero es excepcional, sin precedentes. A través de la historia ha habido crisis de diferentes tipos, en diferentes periodos, crisis sociales, nacionales, políticas. La crisis actual es sin duda diferente, ¿verdad? Es diferente ante todo porque no se trata de dinero, de cosas tangibles, sino de ideas. La crisis es excepcional porque ella ocurre en el campo de la ideación. Reñimos por ideas, justificamos el asesinato en otras partes del mundo, justificamos el asesinato como medio para un fin recto, lo cual de por sí es sin precedentes. En las diversas crisis que antes se produjeron, el problema fue la explotación de las cosas o del hombre. Ahora es la explotación de las ideas, que es mucho más perniciosa, mucho más peligrosa, porque la explotación de las ideas es sumamente devastadora, destructiva. Son párrafos del libro La crisis actual de Krishnamurti. Hay también
otras causas que indican una crisis sin precedentes. Una de ellas es la extraordinaria importancia que el hombre da a los valores sensorios, a la propiedad, al nombre, a la casta, a la patria y al rótulo particular que ostenta. Sois musulmanes o hindúes, cristianos o comunistas. El nombre y la propiedad, la casta y el país han adquirido predominante importancia, lo cual significa que el hombre está atrapado en el valor sensual, en el valor de las cosas, sean ellas productos de la mente o de la mano. Las cosas hechas por la mano o por la mente han llegado a ser tan importantes que nos matamos, nos destruimos, nos descuartizamos, nos liquidamos unos a otros por causa de ellas. Estamos acercándonos al borde de un precipicio. Toda acción nos conduce hacia él. Toda acción política, toda acción económica nos lleva inevitablemente al precipicio, arrastrándonos a ese abismo de caos y confusión. Esto es un párrafo de la crisis actual de Krishnamurti. La crisis, pues, es sin precedentes y ella exige una acción sin precedentes. Para apartarse, para salirse de esa crisis, se necesita una acción creadora, atemporal, una acción que no se base en ideas, en sistemas, porque toda acción basada en un sistema, en una idea, inevitablemente conducirá a la frustración. Semejante acción no hace más que llevarnos de vuelta al abismo por diferente ruta. Como la crisis no tiene precedentes, también es preciso que haya acción sin precedentes, lo cual significa que la regeneración del individuo debe ser instantánea, no un proceso de tiempo. Debe producirse ahora, no mañana, porque mañana es un proceso de desintegración. La cuestión es que, como la crisis es de carácter excepcional, para enfrentarla tiene que haber una revolución en el pensamiento, y esta revolución no puede producirse por intermedio de otra persona, de ningún libro, de ninguna organización. Debe llegar a través de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Solo entonces podremos crear una nueva sociedad, una nueva estructura alejada de este horror, ajena a estas fuerzas extraordinariamente destructivas que se están acumulando, amontonando. Y esa transformación ocurre tan solo cuando vosotros, como individuos, empezáis a daros cuenta de vosotros mismos en todo pensamiento, acción y sentimiento. Texto de la crisis actual de Jiddu Krishnamurti. Bueno, como veis, estos tres últimos párrafos pertenecen a este mismo autor, a Krishnamurti, en su texto de la crisis actual. Nos están diciendo que estamos ante una crisis sin precedentes y que se necesita algo revolucionario que no tenga que ver con la mente. ¿Cómo podemos sondear esto? ¿A dónde nos lleva en estas palabras? ¿Qué nos sugieren? Bueno, yo recuerdo que Krishnamurti fue invitado a hablar en las Naciones Unidas, ¿no? Porque él daba charlas en la India, en Europa y también en Estados Unidos. Y él en su alocución habló de todo esto. Y incluso tenía a todos los representantes de todos los países ahí escuchándolo. Y él dijo, yo recuerdo, dijo, porque todos ustedes son hipócritas. Dicen palabras y después no cumplen con las palabras. Todo muy lindo, muy hermoso, la paz mundial, la unidad, la fraternidad, pero después en sus hechos hacen completamente lo opuesto. Y dijo otras cosas, ¿no? Evidentemente, Krishnamurti no fue más invitado a dar charlas en las Naciones Unidas y a recibir su colaboración. Entonces, también estos párrafos del libro de la crisis actual son tremendos de Krishnamurti y nos incitan a una transformación completa, ¿no? A sacar el hombre espiritual que todos llevamos adentro. Y al principio, Arcano decía, no hay líderes. Bueno, hay líderes o los consideran líderes a los que gobiernan las naciones, pero de lo que no hay líderes es líderes con una
condición espiritual, con una comprensión exacta de lo que es la unidad y con una presencia de voluntad espiritual muy fuerte como para que las cosas puedan cambiar. Es decir, cada uno de nosotros hará lo posible y esperemos que, como bien se dice, que los presidentes, los primeros ministros son emergentes de los pueblos, esperemos que los pueblos hagamos el cambio y desde abajo incitemos, inspiremos el surgimiento, la emergencia de verdaderos líderes políticos que al mismo tiempo son líderes espirituales. Eso quería decir. El problema, encarar la solución a los actuales conflictos, que tienen una raíz que no es tanto la desigualdad en el reparto de la riqueza, como la insatisfacción que produce una sociedad tecnificada, en estos momentos ultra tecnificada, y lo que nos viene, seguramente que no tenemos palabras para qué va a ser eso de la inteligencia artificial. Cuando hay tanto cachivache, tanto trasto, tanto herramienta conectada telemáticamente, el papel del ser humano queda en segundo plano. Luego, en los medios de producción, el ser humano no cuenta para nada. Por lo tanto, evidentemente, hemos construido algo que no se aguanta. Tenemos una solución, que es el cambio de la sociedad. Pero esta solución nacerá dentro de tiempo, pero no de acción inmediata. No hay líderes espirituales porque, como bien se dice, la base de la pirámide es bastante pobre en este sentido. Por lo tanto, a no ser que sea un iniciado que nos venga en este siglo XXI, que igual está encarnado, y tenga un periodo de manifestación rápido e intenso donde incentive la búsqueda precisamente de la concordancia de todos mediante no esa paz firmada en un papel, sino en un cambio radical de conciencia, será difícil que las masas lo tomen como referente. Krishnamurti habla muy bien del primer problema que tiene Hércules: las ideologías, la mala interpretación de las ideas arquetípicas. Todo el mundo tiene ideas, pero resulta que no todo el mundo vive acorde a los ideales que deben plasmar objetivamente esas ideas. Hemos tenido de todos en el siglo XX y seguramente en el siglo XXI tendremos mucho más, pero son muy pocos los que trabajan el ideal, muy pocos los que ajustan su patrón de conciencia. Un ejemplo claro es el cristianismo, la hermandad, la fraternidad. ¿Cuántos millones han muerto en la tierra en nombre de la hermandad, de la fraternidad y del amor al prójimo? ¿Cuántos? ¿Qué quiere decir? Que cada mente entiende las cosas de una manera. Si hubiese un colectivo, una masa crítica, con una mente orientada a la luz, que pudiera captar intuitivamente vía utilización del Agni Yoga, la solución sería muy interesante, pero esto no acontece. Seguramente que hay algo que no hacemos todavía bien, nada más. Sí, bueno, pues precisamente la conferencia que impartí la semana pasada, la gran crisis mundial actual, sus causas, pues así pues estuve explicando algunas cosas. Bueno, no han salido aquí, en otros momentos sí, de que hay un proceso actualmente de aceleramiento de la evolución de nuestro logos planetario para ajustarse a otros logos solares, extrasolares, etcétera. Y entonces el karma negativo también del pasado, pues se está condensando en menos tiempo. Luego están surgiendo con más fuerza algunos rayos, el primero, el séptimo. Estamos pasando de eras, de Piscis a Acuario, en fin, hay una serie de circunstancias a nivel planetario, donde estamos nosotros, por supuesto, junto a los demás reinos, que están ahí incidiendo en intensificar la crisis. Pero como estábamos comentando, lo principal a entender, aunque esto son ideas que a algunos nos pueden aclarar más la mente, si tenemos demanda de saber eso, lo más importante es lo psicológico, como estábamos comentando antes. Todo lo que hagamos por aumentar la luz, el amor, la voluntad del bien, es lo más importante. Incluso, aunque hagamos mantras, hay distintos mantras, pero el más destacado es la gran invocación, pues es muy importante cuando invocamos la luz, el amor, la voluntad, estar sintiéndolo. De tal manera que hagamos, digamos, pronunciemos o no los mantras, tratar de sentir la luz, el amor y esa voluntad en nuestro interior complementados. Y si hacemos los mantras no es lo mismo
hacerlos invocando con la mente en otra cosa o como un hábito, una rutina, sino sintiéndolos internamente. Entonces, en nuestra vida cotidiana, o cuando hagamos mantras, etcétera, o cuando hagamos cualquier acción que sea en búsqueda con ese respaldo de la energía del amor y de la luz de la comprensión, y esto todo surge de la atención. Cuanto más atentos estamos, aunque no estemos pensando ahora el amor, ahora la luz, brota de un modo natural, espontáneo. Y todo eso se contagia en el buen sentido de la palabra, se irradia. Y en la medida que lo hagamos cada vez más seres humanos, entonces las cosas irán también a un nivel general, social, de humanidad, irán cambiando. También entiendo, escuchándoos y con las citas de Krishnamurti, que ante estas crisis sí que hay una respuesta por parte de la humanidad. Creo que a muchas personas está sirviendo para plantearse, hacerse preguntas, ver cómo podrían colaborar, ver qué otro rumbo podría tomar la humanidad. Y creo que en ese sentido, las personas que entendemos o estamos ya en el camino espiritual hace años y entendemos que hay una manera que es muy simple, muy pura, muy al alcance de todos de participar, y es individual pero se hace colectiva, que es ese estar en presencia, ese observar desde un nivel superior, ese, como decía Rafael, encarnar ese amor, esa lucidez, que no sea simplemente un mero repetir. Y aunque a la personalidad esto pues le parezca a veces pues que es utópico o que no se da o que tardaremos mucho, simplemente basta por ahora con que tengamos la intención. Con tener esa intención ya todo se va acomodando, porque es algo que de alguna manera está llevando nuestra vida por un camino hacia una expansión de conciencia. Entonces se irá dando, y que solos, individualmente, pues poco podemos hacer, pero ahí están los grupos de personas que se reúnen. Hace poco, el fin de semana pasado, estuvimos en Logroño en unos encuentros, hablamos de la conciencia grupal. Esta conciencia grupal que simplemente es escucha y amor en acción, vivo, no algo teórico. Todos estos grupos van a ir apareciendo, están apareciendo, y va a haber un cambio. Seguro que nos va a traer toda esta crisis, porque es la extinción o el cambio. Y quizá no somos ahora capaces ni siquiera de imaginar los cambios que nos vienen. Y como decía el mantra, que todo este dolor nos traiga una recompensa, que toda esta crisis nos traiga lucidez, que todo aquello que parece que no podamos hacer nada, que entendamos que dentro de cada uno de nosotros está esa llama de amor puro, esa llama del alma, de inteligencia, de poder, y que cuando nos unimos estamos multiplicando estas llamas. Y confiar en que por muy desolador que parezca el panorama, y que seguramente pues quizá se acreciente a peor, de mantenernos en esta presencia, en esta confianza en la vida, y no solamente en nosotros como individuos, sino en todos los grupos que están emergiendo y que se están planteando que otra forma de vivir es posible y que están andando el camino. Bueno, pues estemos atentos, expectantes, y veamos qué ocurre. Yo quería, a raíz del texto que nos presentó Vicente Beltrán Anglada en esta ocasión, Marcela, se nos hablaba de los elementos débicos de alta concentración amorosa. Parece que la vida débica la tenemos poco presente. Yo que sé que tú estudias y abordas mucho la cuestión débica, ¿qué importancia tendría este vacío, que no deja de ser un vacío de silencios, de silencio de mente, ese gran vacío que tenemos que hacer, que sería atraer como dice él, elementos débicos de alta concentración amorosa? ¿Qué nos puedes sugerir sobre esto?
Bueno, que el ser humano que realiza una invocación, como recién han mencionado ustedes, si lo hace desde el mayor punto de equilibrio, de silencio interior, esa invocación llega, es profunda y va a tener una respuesta, por lo cual base de esa invocación débica está en el silencio, en aprender a estar serenamente expectantes, estar atentos y saber que toda invocación tiene su respuesta y su evocación. Ahora, cuando vamos generando este silencio más profundo, se dice que los devas tienen una mayor afinidad y por lo cual estas energías de luz, de amor, de voluntad al bien que invocamos, por ejemplo, con la gran invocación, seguramente van a llegar al lugar que corresponda Jesús. Así que bueno, está el ser humano con los devas, con los ángeles, interactuando en este caso para lograr ese cambio, esa mejora a nivel mundial, poniendo en movimiento todas estas cualidades sutiles y también aquellos bienes inmortales como el amor, la paz, que los seres humanos van teniendo contacto e irradiándolo al medio ambiente a través de esa paz, esa calma, esa belleza que se va produciendo en cualquier ser humano que se va liberando, va practicando esta atención, esta serena expectación y esa adaptabilidad. Y por último, quería compartir que en general cuando observamos estos acontecimientos mundiales, como dijo Rafa al principio del programa, a veces por miedo no queremos ver ni saber lo que está ocurriendo, así lo vive una parte de la población o de los seres humanos y a veces hay un hartazgo muy grande de todo lo que está aconteciendo y a veces apatía. Entonces, si observamos con una mayor atención y con discernimiento en general, podemos tener una perspectiva más clara de todo lo que está pasando y conversando con otras personas que estén más cerca, que se dé ese diálogo, no solamente a través de comentar noticias, sino ese diálogo interno que va surgiendo de corazón a corazón, eso puede lograr una dispersión, una transmutación de muchas energías que a veces no son comprendidas y que van surgiendo en definitiva del fondo de cada ser humano. Entonces es un tema muy interesante, muy práctico y sobre todo para cambiar, como han dicho ustedes, para cambiar nosotros mismos. No sé si tenemos mucho tiempo o no, pero me gustaría, si es posible, cerrar con una alusión a la buena voluntad y leeros un pequeño fragmento del librito Técnicas de Buena Voluntad, porque yo creo que quizás se nos escapa o se nos olvida la importancia de esta energía. ¿Me da tiempo a leerlo? ¿Sí? Rápido. Muy rápido. Dice: la energía de la buena voluntad es la más potente y abundante energía disponible en esta época, y es por medio de su utilización deliberada y científicamente que la humanidad puede resolver los urgentes problemas mundiales con los cuales se enfrenta y establecer correctas relaciones humanas en el planeta. La fuente de la buena voluntad se halla en los niveles espirituales y todo el mundo tiene acceso a ella. Cada uno de nosotros, a través de nuestras mentes y con nuestros corazones, está ligado a los niveles espirituales internos de la conciencia del alma y a la jerarquía espiritual de seres y a la totalidad del universo. Cada uno de nosotros es parte de un gran y subjetivo sistema de relaciones, el que puede ser llamado sistema vertical de relaciones. Creo que la buena voluntad es un factor fundamental, fundamental. Bueno, pues nos vamos al espacio de la serena expectación. ¿Os parece bien? Sí. Sí.
Nos dice Consuelo Martín, para contemplar hay que atravesar el silencio. Desde el bullicio del pensar, sentir, desear, temer, no se presentará la contemplación. Hoy en este espacio vamos a escuchar un párrafo de una conferencia de Krishnamurti en Washington. ¿Hay pues una meditación que no sea determinada, practicada? La hay, pero requiere una atención enorme. Esa atención es una llama, no es algo a lo que uno llega más tarde. Es atención ahora y a todo, a cada palabra, a cada gesto, a cada pensamiento. Prestar atención completa, no parcial. Si ahora están ustedes escuchando parcialmente, no prestan atención completa. Cuando uno está completamente atento, no hay yo, no hay limitación. Puedes leer estos párrafos en conferencias en Washington de Krishnamurti. No, hoy vamos a invocar en el espacio meditativo una vez más los ángeles solares por España para apaciguar los ánimos y lograr tranquilidad social y política, aunque hay otros lugares, como hemos visto en el planeta, quienes más necesitan, ¿no?, la invocación de los ángeles solares. La próxima vez que nos toque esta meditación estaremos con eso, así que adelante con la preparación. Bueno, vamos a prepararnos y comenzamos respirando profundamente, atentamente, para que nuestro cuerpo físico se vaya relajando, predisponiéndose para la meditación. También aquietemos nuestras emociones, las podemos observar atentamente y luego las dejamos pasar como nubes en el cielo, tratando de no engancharnos y dejarlas ir. Lo mismo con nuestros pensamientos que surgen en el campo de la mente, observarlos atentamente y así se van disolviendo, van desapareciendo. En una palabra, los vamos dejando ir. Esto permite que vamos entrando en un silencio muy profundo, en un silencio dinámico. Es el silencio grupal. Y así, en ese silencio, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualicemos que un flujo de energía azul índigo procedente de la estrella de 5 puntas del símbolo de la nueva era alcanza, abraza y compenetra todos los átomos de nuestro planeta Tierra. Con esta visualización dinámica en mente, repetimos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra.
que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Visualicemos ahora que el flujo de energía azul índigo procedente de la estrella de 5 puntas afluye específicamente sobre España, alcanzando, abrazando y compenetrando todo lo que vive y se mueve y tiene su ser en este gran país, Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los ángeles solares actúen sobre España. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los ángeles solares actúen sobre España. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los ángeles solares actúen sobre España. Recitemos ahora ese gran mantra conocido por muchos que se llama la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación, y queremos invitarlos. Este viernes vamos a estar recitando la gran invocación todos juntos a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Si estás participando, deja tu mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Ya terminamos ya este programa recordando las meditaciones de silencio. Si queréis participar, son los lunes y los jueves, y tenéis más información en el grupo de Facebook de Silencios y Vivencias. Es una gran experiencia grupal para introducirnos en esta investigación sobre el silencio. Y Daniel, ¿nos puedes decir el tema del próximo programa? El miércoles que viene por aquí por Radio Mantra el tema será Agni Yoga, una manera de vivir. Hoy en este programa se ha mencionado varias veces el Agni Yoga, y realmente si mucha gente viviera como el Agni Yoga indica, es decir, con suprema atención durante las 24 horas del día, se genera un silencio de pensamiento, de emociones, silencio de creencias, silencio de odio, silencio de miedo, y en ese silencio que se perpetúa vivimos en serena expectación o contemplación. Es una nueva manera de vivir,
donde los bienes inmortales van a aparecer en la vida de todos nosotros. Así que de todo esto vamos a estar hablando el miércoles que viene por aquí, por Sirviendo a la Humanidad y Radio Mantra. Agni Yoga, una manera de vivir. Hemos llegado al final, reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.